No se trata de una crisis más en Medio Oriente. El conflicto entre Irán e Israel podría ser la chispa que encienda la Tercera Guerra Mundial, consumiendo a todo el planeta en llamas y destrucción. Desde Estados Unidos aseguran que todo es por el bien común. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. El bombardeo a instalaciones iraníes fue un paso sin precedentes en la intervención estadounidense en las tensiones de Medio Oriente. Sin embargo, pese al impresionante poder del tío Sam, Irán juró venganza y asegura que retroceder no es una opción. ما از حق و حقوق علمی و کارشناسی و هسته خودمون به هیچ وجه کوتاه نخواهیم آمد. خواب یه چنین چیزی رو ببینن که اینا تصور کنن. Mientras el clima se torna espeso, Rusia observa todo con atención, posicionándose en el bando de Irán al afirmar que lo acontecido fue una agresión innecesaria. Неспровоцированная абсолютно агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий. Y ahora el mundo mira con terror cómo las piezas de un conflicto global comienzan a moverse. ¿Estamos repitiendo los errores del pasado o esta mecha encendida es solo otra falsa alarma? Hoy vamos a tratar de averiguar cómo se desarrollaría esa hipotética escalada que podría destruir todo el planeta. El ataque que cambió todo. En las últimas horas del 22 de junio de 2025, el martillo de medianoche cayó con todo su poder sobre Irán. Un grupo de bombarderos furtivos B-2 partieron de la base de la Fuerza Aérea en Whiteman, Missouri, cargando más de una docena de bombas GBU-57AB MOP, con un peso de 13.000 kilogramos de destrucción cada una. Su objetivo era cruzar el océano en dirección a Medio Oriente para descargar la furia de Estados Unidos sobre 3 puntos estratégicos del sistema nuclear iraní: la planta de enriquecimiento de uranio de Fordow, la instalación nuclear de Natanz y el Centro de Investigación y Tecnología de Isfahán. Ese trío de blancos representaba el corazón de los avances nucleares del gobierno de los ayatolas. Por ello habían sido objeto de polémica durante años. ¿Se trataba de investigaciones con fines civiles o eran instalaciones que preparaban a Irán para tener su tan preciada bomba nuclear? Más adelante trataremos de responder esta incógnita. Lo importante es que en la noche del 22 de junio de 2025, Estados Unidos no quiso tomar riesgos contra la nación que describe como el abusivo de Medio Oriente. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate, in particular. Es por eso que el mandatario estadounidense presionó el botón rojo y puso en marcha la operación Midnight Hammer. 6 B-2 lanzaron una docena de bombas sobre las instalaciones de Fordow. Un séptimo B-2 lanzó 2 sobre Natanz. Mientras tanto, un submarino disparó 30 misiles Tomahawk contra las bases de Natanz e Isfahán. Si bien Estados Unidos no especificó qué submarino estuvo involucrado, se sabe que el USS Georgia se encuentra en la región desde septiembre de 2024. Fue una puñalada perfectamente coordinada y letal. Las imágenes satelitales del sitio de Fordow, tomadas después de los ataques, mostraron 2 grupos de aparentes puntos de entrada, así como cenizas grises y azuladas que cubrían el área.
Poco después de la concreción de ese martillazo de medianoche, el presidente Donald Trump habló al país anunciando las acciones ofensivas. Massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. El jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Kane, declaró que las instalaciones nucleares iraníes habían sufrido daños graves a causa de los ataques y que la evaluación de estos llevaría tiempo. Durante el anuncio, Donald Trump aprovechó para hacer énfasis en las impresionantes capacidades militares de su país, así como felicitar a los pilotos que hicieron posible la operación Midnight Hammer. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before, and we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Los halagos no son para menos. Las bombas MOP nunca se habían utilizado en combate antes. Son tan pesadas que solo pueden ser lanzadas por bombarderos B-2 que solo posee Estados Unidos. Para evitar ser detectados, los B-2 volaron continuamente durante 37 horas entre el despegue y los ataques y fueron reabastecidos de combustible varias veces en el aire. Las 12 bombas fueron lanzadas secuencialmente sobre 2 pozos de ventilación diferentes en Fordow para lograr una mayor profundidad de penetración en la montaña. Esto dejó en claro que el tío Sam aún es la principal potencia en cuanto a ataques aéreos, con una capacidad sin igual para llevar su furia a cada rincón del planeta. El ataque de Estados Unidos a Irán fue histórico en muchos sentidos. En primer lugar, la nación norteamericana no entraba de manera directa en el conflicto de ambas naciones hacía décadas, menos aún utilizando sus mejores bombas y misiles para dar una lección a quien considera es el villano en esta historia. La reacción ante la ofensiva fue muy variada. Algunos países se alinearon con Trump, afirmando que era cuestión de tiempo para que Irán tuviera bombas nucleares, lo que marcaría un antes y un después en la relación de Occidente con el mundo islámico. A la cabeza de este sector estuvo, por supuesto, Benjamin Netanyahu. Pero también hubo detractores que aseguraron que el bombardeo era como tratar de apagar un incendio con gasolina. Para su defensa, la Casa Blanca argumentó que las instalaciones atacadas tenían fines militares y no civiles, como afirmaban los ayatolas. Una ruptura del Tratado de 2015 que sostenía el frágil orden en la región. He gave no evidence to support that claim. And all of this follows the 2015 nuclear deal between Iran and the US, the UK, and others. In return for sanctions relief, Iran agreed to limit its enrichment of uranium to civilian purposes. But in 2018, President Trump pulled the US out of the deal, calling it disastrous. US sanctions returned, and Iran, which had stuck to the terms of the deal, began to breach them. Pero una vez que el polvo se asentó y las ruinas iraníes se hicieron visibles, un nuevo actor entró en juego. Vladimir Putin no dudó en tomar el ataque como una cruenta declaración de guerra contra el bloque de alianzas que lidera Rusia. Rusia entra en juego. Moscú ya movió sus piezas. Ahora el mundo mira hacia el Kremlin.
¿qué está preparando Putin? El ataque a las instalaciones nucleares de Irán desencadenó un efecto dominó que puso de relieve una serie de alianzas que podrían configurar un frente en la eventual Tercera Guerra Mundial. Es que los ayatolas tienen a la Federación Rusa como su principal y más poderoso aliado, el cual no solo les ha brindado apoyo diplomático en diversas disputas geopolíticas, sino también asistencia militar concreta con el envío de armamento y la entrega de tecnología crucial. Alcanza con referirse a las declaraciones del propio Vladimir Putin luego del ataque de Estados Unidos para dimensionar la buena relación que existe entre ambos gobiernos. Уровень доверия достаточно высокий между нашими странами. У нас очень добрые отношения с Ираном. Мы могли бы продолжить эту работу и обеспечить их интересы в этой сфере. Я сейчас не буду вдаваться в детали, их много. И все эти детали нами обсуждались как с израильской стороны, как с американской. Так мы определенные сигналы подали и иранским нашим друзьям. Entre las piezas más importantes que ha enviado el Kremlin se encuentran los sistemas de defensa antiaérea S-400, como también la asistencia de ingenieros que han asesorado al programa nuclear de Irán. Si bien no existen pruebas concretas, la asistencia de Rusia podría ser un factor clave en los impresionantes avances realizados por Irán en materia de enriquecimiento de uranio y el desarrollo de instalaciones para construir armamento nuclear. Sin embargo, el apoyo de Putin no es gratuito. La Federación Rusa tiene intereses claros y en su esquema de planes, Irán es un enclave fundamental dentro de Medio Oriente. A comparación de sus vecinos, es una nación bastante más desarrollada en términos militares y que cuenta con un gobierno sólido, a diferencia de países como Afganistán y Pakistán. Es por eso que Irán se coloca como un contrapeso lógico a Israel, una nación fuertemente apoyada por Estados Unidos. Rusia no piensa entregar una región tan fundamental al tío Sam. Es por eso que ha consolidado su presencia e incluso ha armado a sus socios regionales, conformando un nuevo orden de alianzas. And that's another reason why Israel's war with Iran is so dangerous. As I've said for a couple of years, there is a new alliance of tyrannies. Russia, China, Iran and North Korea all working together, helping each other out with their wars, sending weapons, diplomatic cover, and with their planned wars too. Iran, for instance, supplies Russia with kamikaze drones for its war in Ukraine. And China and Russia are backing Iran diplomatically. Last week voted against that International Atomic Energy Agency resolution condemning Iran's nuclear weapons program. Es importante dejar en claro que luego del ataque a Irán, la postura de Rusia y China no fue de confrontación directa con Estados Unidos, sino más bien de denuncia y de apoyo político a Irán. Putin se comunicó con varios de los presidentes involucrados y sirvió como una suerte de mediador. Si bien la Federación Rusa ha evitado una confrontación directa con Estados Unidos por sus aliados en Medio Oriente, los eventos recientes han expuesto vulnerabilidades en el escudo defensivo occidental y cómo poco a poco el eje ruso y chino encuentra grietas en la hegemonía estadounidense. Un ejemplo interesante involucra al portaaviones USS Nimitz, el cual se encontraba patrullando el mar de la China Meridional, sirviendo como una suerte de vigía de las relaciones entre el dragón asiático y Taiwán. Sin embargo, con las tensiones que surgieron en Medio Oriente, el portaaviones más antiguo de la flota estadounidense tuvo que cambiar de planes de manera repentina. It now seems on its way to the Middle East to support Israel, which would leave China, of course, freer to attack Taiwan. I'm not tipping that yet. It's far too early, I think, for China to do that. But this is how this alliance can work, always stretching the West, which is already desperately undergunned. Its weapon stocks are very low after supplying Ukraine for 3 years. El movimiento de las piezas es más complejo de lo que parece. Incrementar la presencia militar en una región especial del planeta fuerza a Estados Unidos a desatender otros focos importantes.
Rusia y China saben que Occidente depende totalmente del poder militar del tío Sam, por lo que sumar nuevos incendios es una manera interesante de diluir su presencia en zonas estratégicas. Esto no quiere decir que Rusia y China lleven a cabo una ofensiva en conjunto en el futuro inmediato, pero sí que están analizando el tablero mundial, sumando más países a su bando y viendo de cerca qué tan fuerte sigue siendo Estados Unidos. Entre tanta tensión y promesas de guerra mundial, las figuras de poder son cada vez más importantes para tratar de inclinar la balanza hacia la paz o la destrucción. Es por eso que las palabras de Donald Trump y Vladimir Putin siempre son noticia. Ellos son el termómetro global y tienen en sus manos decisiones que afectan a toda la humanidad. Son dos titanes dispuestos a jugar con fuego, aunque el mundo arda. Si bien Putin se muestra como un mediador equilibrado, lo cierto es que las señales que ha enviado el Kremlin fueron recibidas de manera negativa en la Casa Blanca. Is clearly frustrated at Russian President Vladimir Putin, and now we've had this exchange on social media. It's not clear what the next steps here are going to be, but there's a lot of pressure coming from Congress for the administration to do more in terms of sanctions against Russia. There's a report in the Kyiv Post now that President Trump is considering lifting some of the range restrictions on weapons that we have sent to Ukraine. I mean, those come with certain restrictions on them as far as, firing deep into Russian territory. La nueva Guerra Fría. En este contexto de absoluta desconfianza y con múltiples focos de tensión, el futuro es una verdadera incógnita. Mientras Europa trata de rearmarse y volver a sus épocas doradas en cuanto a potencial militar, Corea del Norte se posiciona como un aliado poderoso del eje ruso y chino. En simultáneo, la autoridad de la OTAN parece estar en riesgo a medida que Estados Unidos elige llevar a cabo sus cruzadas geopolíticas de manera independiente, sin invertir miles de millones de dólares en sus aliados. El caldo de cultivo para una guerra a gran escala está en marcha. La pregunta es, ¿quién disparará primero? La guerra en Ucrania parece haber quedado relegada en los noticieros mundiales, pero para los líderes europeos sigue siendo una gran preocupación. Por un lado, Rusia logró drenar a Occidente de armamento. El envío masivo de municiones y otros sistemas de defensa a Kiev fue totalmente en vano. La OTAN solo logró vaciar sus arsenales sin causar verdaderos daños al ejército ruso. Es por eso que muchos analistas han llegado a la conclusión de que la invasión a Ucrania y el apoyo a Irán es solo el comienzo de un plan mucho más ambicioso y sanguinario. Europe is gearing up for World War III and is preparing survival guides, nuclear bunkers, and implementing conscription to survive a possible invasion by Russia. The continent is rearming as it fears Vladimir Putin is only years away from a war to push NATO out of Eastern Europe and rebuild the Russian Empire. The EU believes Russia could attack at some point around 2030 if it is successful in Ukraine. Europa busca reconstruir su poder bélico a sabiendas de que tiene una amenaza doméstica, pero también debido a que Trump se ha declarado reticente a seguir invirtiendo una enorme parte del presupuesto estadounidense para equipar a sus aliados. Lo curioso es que Rusia parece haber adoptado una estrategia totalmente opuesta. Si bien no ha invertido de manera directa, sí ha proporcionado facilidades y apoyo tecnológico para que los amigos del Kremlin puedan sentarse en la mesa chica de las naciones poderosas. La preocupación de Israel ante la inminente nuclearización del ejército iraní no es del todo infundada. Lo cierto es que si la nación persa logra concretar su programa y construir armamento de ese tipo, se modificará de manera brutal el status quo en Medio Oriente. La aparición de un nuevo país con poder de disuasión nuclear podría generar un efecto de contagio, propulsando los programas de otros vecinos que quieran disputar la hegemonía militar que Israel ostenta hasta el momento.
And if Iran gets the nuclear bomb, it will also be able to do that. And we know that China proliferated nuclear technology to Pakistan and to Iran precisely to hurt India and to hurt America. All this proliferation ultimately comes from China and some of it from North Korea, from China through North Korea. And it would be a diabolical strategic development for the world if Iran gets nuclear weapons. And if it does, then quite sensibly, probably Saudi Arabia and other nations in the Middle East would also want nuclear weapons to provide for their own security. De a poco se conforma un mapa planetario repleto de amenazas nucleares que florecen como plantas venenosas, propiciando un futuro nefasto para toda la humanidad. Ya sean misiles apuntando a Washington o a Moscú, la paz podría estar sostenida en un hilo muy fino. El riesgo más grande es que los enfrentamientos regionales, como el de Irán contra Israel o incluso una eventual avanzada china sobre Taiwán, sean las chispas que enciendan las llamas de algo mucho más grande. Como siempre, cada nación tiene alianzas y conforma una red defensiva que se extiende mucho más allá de sus fronteras. Atacar a un país puede significar en realidad atacar a todo un bando conformado por varias naciones. Lo preocupante es que, como no pasaba hacía mucho tiempo, el potencial nuclear de los actores involucrados vuelve a ser el eje de la discusión. But we're seeing nuclear weapons roar back into the center of all strategic calculations, and we're seeing the breakdown of American extended nuclear deterrence. All American allies except Israel and Britain and France don't have nuclear weapons of their own, which means we all shelter under extended American nuclear deterrence. That means if a nuclear weapon state struck us with a nuclear weapon, America would strike them with a nuclear weapon. En tan solo pocos minutos, un misil nuclear sería capaz de borrar del mapa a las grandes capitales, desatando una retaliación mutua en la cual ya no importará quién comenzó las hostilidades. Lo único relevante será quién quedará de pie cuando se disipe el humo nuclear. El día después. Ciudades en llamas, millones de refugiados, economías colapsadas. Ninguna película o ficción literaria nos puede preparar para el apocalipsis de una tercera guerra mundial. Teniendo en cuenta todos los focos de tensión que hemos analizado y los países involucrados que buscan tener voz y voto en este esquema bélico, la pregunta es: ¿dónde podrían comenzar las hostilidades? Esto podría ser un dato fundamental para evaluar la escalada y qué mundo nos quedaría una vez que concluya la Tercera Guerra Mundial. Si algo nos enseñó la segunda mitad del siglo XX, es que las potencias como Estados Unidos y Rusia prefieren librar sus guerras por fuera de su territorio, optando por enfrentamientos proxy, donde países terceros se convierten en escenarios de sus disputas estratégicas. Existe una chance concreta de que una guerra nuclear no se libre entre Washington y Moscú, sino entre naciones aliadas más pequeñas que servirán de terreno de juego para los intereses de los dos países más poderosos. Israel says its attacks on Iran are necessary to stop what it calls imminent production of a nuclear weapon. But Tehran insists its nuclear program is only for civilian purposes. ¿Cómo continuar luego de un enfrentamiento nuclear? Es una pregunta que preocupa a analistas políticos y filósofos. Muchos se cuestionan si la diplomacia y el humanismo bastarán para reconstruir los lazos y bajar las armas. Todo depende enteramente de la racionalidad de los líderes y de qué tan destructivo sea el inicio de esa hipotética tercera guerra mundial. ما خواستار صلح و امنیتیم. ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. اونایی که ادعا میکنن ما به دنبال سلاح هسته‌ای و کشتار جمعی هستیم. این شمایید که با سلاح‌های کشتار جمعی تو منطقه دارید مسلمونا رو میترسونید.
Más allá de las promesas de paz y los tratados, lo cierto es que los engranajes siguen en funcionamiento y la tensión no disminuye en ningún frente. Las consecuencias podrían ser brutales, sino irreversibles. Cuando todo termine, la historia juzgará. ¿Fue una guerra inevitable o una que nadie quiso detener? De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este contenido, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.